conocimiento crece cuando es compartido. Así que este es un momento para que podamos aprender un poquito más entre todos. Bueno, y vamos a comenzar con esta capacitación entonces, ¿sí? Vamos a comenzar con la estadística en la escuela primaria. No sé qué les produce cuando vemos este título, ¿no? O cuando pensamos o hablamos de estadística, porque generalmente produce un poquito de miedo. La matemática en general suele producir miedo en nuestros estudiantes porque es la sociedad la que los prepara a ellos para tener miedo. Es la sociedad la que les manifiesta que matemática es difícil y sobre todo algunos temas de ella. Y la estadística suele generar ciertos rechazos. Y a veces esos rechazos también son propios, ¿no? A veces quienes nos toca enseñar la matemática en diferentes grados de la escuela primaria, sentimos que es algo complejo, que es algo difícil y también nos genera nuestros miedos a meternos en un campo que tiene sus estructuras tan específicas. Si bien toda la matemática es estructurada, la estadística en forma particular tiene estructuras tan establecidas que a veces nos es difícil enfrentarlas con nuestros alumnos de primaria. Pero vamos a desafiar a eso en esta tarde. Y si avanzamos con la presentación, podemos pensar en que es un mundo maravilloso el de las estadísticas, pero es un mundo que debemos descubrir y aprender. No sé si algunos de los que están aquí han aprendido algo nuevo en este último tiempo, en estos últimos meses o en este último año, algo manual, algo práctico. Particularmente estoy aprendiendo hace muy poco estoy incursionando en el tejido, ¿sí? En el crochet, se llama aquí, que es con una aguja. Es algo muy nuevo para mí, completamente manual, cuando suelo ser una persona completamente conceptual, siempre estar del lado de la lectura y de la escritura. Y estoy aprendiendo a tejer. Hoy hice un mini conejito, no sé si la cámara lo va a captar bien, pero es un pequeño conejito que no está terminado, va a ir a un ganchito para que sea un marcapágina y se los voy a ir regalando a mis estudiantes. Pero, ¿por qué hablo del tejido cuando teníamos que concentrarnos en la matemática y especialmente en la estadística? Bueno, porque en realidad cuando nosotros estamos entusiasmados por aprender, algo nos atrae, puede que suframos en el proceso de aprendizaje. Para quienes tejen o han visto a otros tejer, el arte, porque es un arte del tejido, lleva mucho de tejer y mucho más de destejer. Quienes ya lo hacen incluso de forma profesional, todo el tiempo manifiestan que muchas veces deben destejer, es decir, deben desandar su tejido, ir hacia atrás en los pasos que habían dado y volverlo a intentar. Ahora, ¿por qué una persona que tiene que ir y venir sobre el proceso de tejer, una persona que tiene que ir y venir, y ir y deshacer y hacer nuevamente, tiene ganas de hacerlo? Bueno, tiene ganas de hacerlo porque está entusiasmado y porque nadie lo obligó, porque tomó la decisión de aprender eso nuevo. ¿Qué es lo que suele suceder en general con las matemáticas y en forma específica con las estadísticas? Que no generamos motivación, que no hay interés en aprenderlas. Estamos obligados o nuestros estudiantes están obligados. Y cuando nos sentimos obligados, no tenemos entusiasmo por aprender. Y todos los obstáculos que puede haber en el camino, todo eso que tenemos que destejer para mantenerla el tejido, se hace complejo, se hace difícil y se hace un camino pesado. Pero en esta tarde, en el ratito que tenemos juntos, vamos a tratar de ir sacando algunos de esos miedos, dejando de lado algunas de esas preocupaciones y avanzando por este mundo que realmente es maravilloso. En la siguiente diapositiva nosotros tenemos los, podemos decir, pequeños objetivos que queremos lograr en esta tarde, ¿sí? Primero, resignificar la importancia de la estadística en el nivel primario. ¿Por qué resignificar la importancia? Porque es un contenido
que en algunos de los países es bastante nuevo, no como contenido en sí, sino como obligatoriedad en el nivel primario. Generalmente libros y manuales un poco anteriores, más viejos, no traían estos temas, no se trabajaba la estadística en nuestro nivel, y ahora desde un tiempo no muy lejano a esta parte comienza a aparecer en diferentes libros. Nosotros lo tenemos en la colección de matemática, en la colección anterior que está saliendo y en la colección nueva. Trabajamos un capítulo completo acerca de la estadística y entonces tenemos que resignificar su importancia, es decir, por qué decidimos que la estadística debe formar parte de nuestros libros y por qué es importante trabajarla. Pensar la estadística como tema transversal, y eso es un poco lo que justifica a lo anterior que decíamos, ¿sí? La estadística puede atravesar todos nuestros contenidos de la matemática misma y de esa manera nosotros podemos introducirla en nuestras clases diarias sin que nos genere estos miedos y estas trabas de las que hablábamos hace unos minutos nada más. Y ver la estadística desde la nueva colección, desde los libros de matemática. ¿Sí? La nueva colección de matemática, el libro para 9 años, el libro número 4, está ya circulando, quizás ustedes ya lo han visto, ya lo han tenido en sus manos, y trabaja este tema de una manera muy interesante que iremos desarrollando un poquito hacia el final de la capacitación de hoy. Primero hablaremos de algunas cosas generales y luego vamos a ver cómo se relacionan con nuestro libro que ya está en circulación y que también en el libro de quinto que está en proceso, también vamos a encontrar la estadística presentada como lo vamos a manifestar hoy. Si avanzamos, la pregunta clave es esta, ¿no? ¿Qué entiendes por estadística? Quizás ustedes pueden ir contestando allí en el chat qué es lo que entendemos nosotros por estadística, o yo resignificaría esta pregunta y diría, ¿en qué pensás cuando pensás en estadística? Porque quizás si les pregunto qué entienden, ustedes quieran responder desde una definición, ¿no? Una definición del libro, una definición correcta. Pero quizás la pregunta más específica sea, ¿qué pensás cuando pensás en estadística? ¿Qué sentís cuando pensás en estadística? Cuando sabes que tenés que preparar tus clases de estadística para tus estudiantes. Quizás mientras aparecen algunas de las respuestas, si es que yo las puedo ver, porque bueno, hay algunas pequeñas diferencias a como hoy había visto eh, la presentación. Pero bueno, si puedo ver alguna de sus respuestas en el chat, las iré leyendo y trabajaremos un poquito con respecto a eso. Pero vamos a avanzar mientras tanto y después en todo caso retomamos en base a sus respuestas. Ahí está, ahí está, ahí estoy viendo. En organización, en información, en datos, en encuesta, en exactitud, bien, registros de datos con un objetivo, datos numéricos, agrupar y contar, recolección, tabulación, investigación, ordenación de información, gráficas, datos, gráficas. Bien. Todo es datos y gráficos e información que debe estar organizada. Cálculos de probabilidades, bien ahí, apareció un temita que vamos a ver al final, dejé probabilidades para el final de la presentación de hoy, pero muy bien. Organización de datos, información para extraer conclusiones, acá otro de los temas importantes de la estadística que apareció, encuestas, datos gráficos, colección de datos, perfecto. Bueno, entonces todos estamos hablando de lo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque la capacitación de hoy no vamos a ver qué es la media, qué es la moda, qué es la mediana, cómo se calculan, porque esa es teoría que ustedes ya tienen, porque todos ya somos profesionales, y en caso de necesitar un repaso, porque a veces algunos temas no son más fáciles que otros, si necesito un repaso de algunos conceptos de estadística, hay un montón de material bibliográfico al que acceder. Pero acá no vamos a estar definiendo, ¿sí?, estos conceptos que forman parte de la estadística, sino viendo, como leíamos hace un momento en la otra diapositiva, por qué la estadística es importante en la escuela primaria y cómo deberíamos enfrentarla. Entonces tenemos acá una definición, ¿sí?, que yo les decía, sí tenemos definición de libro, que nos dice lo siguiente.
La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de recopilar, analizar, interpretar y presentar datos. Las estadísticas nos permiten obtener información, comprender patrones y hacer inferencias sobre el mundo que nos rodea. Es decir, que la estadística es la que nos permite tomar decisiones. La estadística es la que nos lleva a nosotros, incluso en lo cotidiano, a tomar decisiones, además de desarrollar el pensamiento crítico. Porque cuando yo tengo datos, los analizo, los interpreto, los veo, tomo decisiones en base a eso y desarrollo y formo mi pensamiento crítico. Además, que podemos recordar, ¿no? Mencionar de que la estadística nos atraviesa en lo cotidiano constantemente, cada vez que abrimos un diario, una revista o que vemos la televisión, todo está en estadísticas. Eh, Hemos terminado hace unos pocos meses el Mundial. Probablemente para algunos ha sido más significativo que para otros, pero así todo, más allá que para quienes son de Argentina, por supuesto que está todavía esa sensación de triunfo, ¿no? De hace poco, pero todo está basado en estadísticas. ¿Cuántos partidos ganó una selección? ¿Cuántos partidos o cuántos minutos jugó un jugador? ¿Qué pasó en esos minutos? Se calculan hasta los goles por partido, ¿no? Entonces, en base a todas esas estadísticas se hacen proyecciones. Bueno, la estadística nos atraviesa y si nosotros le damos un buen uso en la escuela primaria, vamos a ir encontrando este interés del que hablábamos hace un momento, de que no siempre existe, ¿no? Y esa motivación a aprender algo nuevo, algo que tiene sus, quizás podríamos decir, sus momentos de complejidad, cuando veamos más adelante el tema de gráficos, como ustedes ponían, y hay que aprender a hacerlos y hacerlos de manera correcta, pero si nosotros empezamos a mirar a nuestro alrededor, la estadística nos atraviesa y como tal es necesario que nosotros podamos encontrar este uso, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico a través de esos datos, de esos análisis y también la toma de decisiones. Piensen que nosotros eh, a veces decidimos hasta qué ropa ponernos basados en estadística, ¿no? Decimos, no, toda esta semana por la tarde refrescó, así que me voy a llevar un abrigo si salgo a la mañana temprano de mi casa, ¿no? Si bien también podemos mirar el pronóstico, creo que le tenemos menos fe, o en general le tenemos menos fe a los pronósticos que a nuestras propias percepciones. Pero ¿por qué yo tomo la decisión de llevarme un abrigo? Porque hice un pequeño proceso estadístico. Pensé en las tardes, pensé en todos los días que pasaron previos, cómo fueron en general, y entonces hice, ¿sí?, una toma de decisión basada en ese análisis de esos datos en los que estaba basándome, ¿no? Decir, no, todas las tardes refresca, yo me voy a llevar un abrigo. Entonces, si nosotros presentamos la estadística desde ese lugar más simple y más sencillo a nuestros estudiantes, vamos a obtener grandes resultados. Hay dos competencias básicas, que lo vemos en la siguiente diapositiva, eh, para ir luego hacia lo más particular, ¿no?, de nuestra escuela primaria. Vamos a desarrollar estas dos competencias también, que son la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información, esto que yo les mencionaba del pensamiento crítico, ¿sí? Y la estadística que las personas pueden encontrar en diversos contextos, lo habíamos mencionado recién, ¿no? Eh, Analizar y evaluar, no solo ver, no solo poder leer un gráfico y decir este dato es mayor, ¿no? O sea, este dato es el que más se repite, o sacar, como decíamos, los valores de media, de moda, de mediana, sino que podamos evaluar eso y tomar una decisión al respecto, sea el contexto en el que se encuentren nuestros estudiantes. Pero se pueden aplicar a pequeñas situaciones, como decíamos hace un momento, situaciones cotidianas como la elección de quizás la ropa o el abrigo que me voy a poner, o la elección de hacer un evento afuera o no hacerlo, que tiene que ver con las precipitaciones, ¿sí? O sea, la competencia es la capacidad de interpretar y evaluar la información, pero nosotros con nuestros estudiantes podemos llevarla a pequeñas cotidianeidades.
Y una segunda competencia general, que es la capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones. Este es un ejercicio importantísimo. El adquirir esta competencia, la capacidad de discutir o comunicar su opinión, es básica. No sé qué les pasa a ustedes en sus aulas, pero a mí me pasa en este último tiempo y sobre todo post pandemia, en esta sensación de que nuestros estudiantes y nosotros, ¿no? Y todos hemos atravesado esto del bozal, déjenme llamarlo de esa manera. No estoy entrando en discusión de la necesidad de su uso, sino de que el tener el barbijo, ¿no? Ponía a nuestros estudiantes así, seguro que ya dejaron de entenderme en ese momentito, ¿no? Pero hacía que nuestros estudiantes estén escondidos detrás de eso, y la comunicación se fue perdiendo. Y durante el tiempo post pandemia, mientras empezamos a volver a encontrarnos, a hacer encuentros más presenciales, les costó mucho a los estudiantes resurgir de allí. Por mucho tiempo, cuando ya, por ejemplo, el uso del barbijo no era obligatorio, había estudiantes que seguían escondidos, es decir, seguían utilizando este elemento. Entonces, cuando uno les hacía una pregunta, no se escuchaba, no se entendía, hablaban suave y detrás de esto y la comunicación se hacía cada vez más difícil. Bueno, la necesidad de que ellos puedan comunicar sus opiniones o comunicar información de manera correcta es una competencia completamente necesaria para este mundo en el que estamos viviendo y para esta época del mundo. A veces nuestros estudiantes no pueden defender una operación matemática, es decir, un proceso, ¿no? No pueden defender cómo llegaron a un resultado, qué pasos hicieron, no pueden explicarnos qué procesos llevaron adelante, porque no los hemos desarrollado en esta competencia. A través de la estadística es más fácil desarrollar esto, porque empezando por pequeños gráficos muy sencillos, donde tenemos 2 datos o 3 datos y podemos ver cuál es el que se repite o cuál es el que gana, ya lo vamos a ver en el libro. Eh, Poder decir en pocas palabras, ¿no? Comunicar en pocas palabras una opinión en base a eso que vimos, nos da pie para que luego podamos comunicar otras opiniones relacionadas con otros temas, quizás hasta de mayor profundidad también. Vamos a avanzar y vamos a trabajar en esta idea de por dónde comenzar con alguna información y entonces ya nos estaríamos metiendo quizás un poco más en algunos pasos del método estadístico y de cómo aplicarlo nosotros en la escuela. Hay algo que es importante y que hemos mencionado quizás en diferentes oportunidades, y si algunos de los que están aquí ya han tenido la oportunidad de estar en alguna capacitación que haya dictado, presencial o virtual, o en algún encuentro que hayamos tenido, insisto una y otra vez con el uso de material manipulable, con el uso eh, de elementos concretos en todas las áreas de la matemática y la estadística no es una distinta a ellas. Para empezar a trabajar con la estadística, nosotros debemos empezar con cosas que ellos puedan ver y manipular. Si automáticamente nos pasamos a gráficos o nos pasamos a información que encontramos en algún lugar, eso se hace tan abstracto y tan descontextualizado, que está lo que mencionábamos al principio del miedo a la matemática y a la vez esta sensación de el aprendizaje por obligación. Yo no estaría aprendiendo a tejer si no fuese algo que quiero hacerlo, porque después de haber destejido tantas veces, o en mi caso particular estoy aprendiendo a través de una profesora, ¿no? Entonces, o sea, con profesora, no estoy siendo autodidacta. Y cada vez que la profesora me marca un error, volver a hacerlo y volverlo a intentar con todas las ganas, es por eso, porque tengo esa motivación de hacerlo, en este caso es una motivación intrínseca, pero nosotros tenemos que lograr darle a nuestros estudiantes esa motivación. Entonces, si empezamos con material manipulable,
con cosas pequeñas, con pequeños datos, con pequeños conteos. Estamos hablando de la estadística en el segundo ciclo de la escuela primaria. No sé, desconozco si aquí hay profesores de primer ciclo también, de segundo ciclo. Como voy a hablar del libro, estoy pensando en niños de 9 años en adelante, y a veces con niños así un poquito más grandes, nuestra tendencia es a salir de lo concreto, a salir de lo que es manipulable e irnos más a lo que se trabaja en el papel, a lo que se trabaja en el libro, a escribir encuestas, a hacer tablas, a armar gráficos y demás. Y eso está bien, pero tiene que ser un proceso que quizás en el mismo año parta primero de algo un poco más manipulable, de algo más manejable, que ellos puedan ver. eh, por ejemplo, se puede trabajar con legos, ¿no? No sé si todos les llaman legos, pero son estos cubitos o cuadraditos de plástico que se encastran. Entonces nosotros trabajamos con material que ellos puedan acumular, que puedan contabilizar, que puedan observar y que puedan llegar a una conclusión en una simple actividad de conteo, por ejemplo, pero que puede ser la previa y la base para que eso se transforme luego en un gráfico de barras, ¿sí? O que podamos volcar esos datos a una tabla de frecuencias. Pero primero lo vieron, lo tienen, lo tocaron, lo observaron y eso les da otro acercamiento a los conceptos que luego van a ir desarrollando. Vamos a avanzar. Comenzamos siempre en la estadística por la pregunta. La pregunta que nos va a llevar a hacer una investigación. Cuando yo les preguntaba a ustedes en qué pensaban, cuando pensábamos en estadística, ustedes me decían, sobre todo, quizás la palabra haciendo una mirada estadística, la palabra que más se repitió tuvo que ver con datos o con información, que justamente los datos nos aportan esa información, ¿no? Entonces, la pregunta que tiene que ser cuantificable. ¿Para qué? Para que podamos contabilizar esos datos, ¿sí? Un nivel avanzado de estadística, nosotros después empezamos a trabajar con otro tipo de preguntas, pero en la escuela primaria trabajamos con las preguntas que nos van a llevar a datos que vamos a poder contabilizar. Aquí hay dos preguntas simples, me gustaría que en el chat, así un poquito interactuamos también, piensen en algunas preguntas que puedan hacer así de sencillas, de interés de nuestros estudiantes, de cotidianeidad de nuestros estudiantes. Aquí hay dos. ¿Cuántos tipos de árboles hay en el patio? O durante el mes de junio hay más días de lluvia o de sol. La pregunta es simple. A veces nos enredamos mucho porque consideramos que la estadística es mucha información, mucho para abarcar, mucho para hacer. Y en realidad, por ejemplo, esto, ¿cuántos tipos de árboles hay en el patio? Por supuesto que va a depender del tipo de escuela que tenemos, del lugar en el que nos movemos. Yo escribí esta pregunta y vivo en la Patagonia Argentina, donde la vegetación es muy escasa, ¿no? Pero si nosotros pensamos en el contexto de nuestra escuela, ¿qué pregunta podrían hacer ustedes con sus estudiantes que los lleven a algo simple? Tipos de árboles en el patio es contar solamente y a partir de eso, de ver, de diferenciarlos, empiezan a aparecer recién los otros conceptos de la estadística. Es decir, ¿qué hago con esos datos? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los escribo? ¿Solo en mi cuaderno voy escribiendo cada árbol que veo? ¿O cómo puedo organizar esa información? Ahí están haciendo bien, miren, ¿cuántos escalones tienen las escaleras del colegio? ¿Cuántos niños llevan buzo completo al colegio? Bien, bien, son preguntas que nos permiten trabajar solamente con la observación. Ahora cuando nosotros avancemos un poquitito, vamos a ver esos pasos, ¿no? Cómo yo accedo a los datos, cómo yo accedo a la información. Tenemos diferentes formas de acceder, pero la observación debe ser la primera, porque está esto de que ellos, que hablábamos recién, ¿no? De lo manipulable o de lo que es más cercano. Ya pasamos de trabajar con un objeto a observar, a ver, por ejemplo, a los niños, edades de los niños. Bien, con las edades de los niños nos metemos en un campo más numérico, eh, donde trabajamos un poquitito más abstracto. Pero, ¿cuántas puertas hay en la escuela? Bueno,
¿Cuántas puertas hay? Tendríamos que pensar en diferenciarlas, ¿no? Porque cuando hablamos de datos estadísticos que los podamos comparar, tendríamos que comparar esas puertas con otro dato para que nosotros luego podamos trabajarlo, tanto en tabla de frecuencia como en los gráficos, ¿no? ¿En qué mes es su cumpleaños? Bien. Muchos de nosotros tenemos en nuestras paredes carteles, ¿no? Con las fechas de cumpleaños, meriendas y meriendas saludables. Bien, ahí aparecen cosas que ellos pueden observar que de manera sencilla, simplemente sentados en un recreo o sentados al inicio de la jornada escolar, como para ver si llevan su buzo completo. Y entonces al verlo, empiezan a tomar registro. En cuarto grado analizamos una noticia sobre deforestación. Los niños debían observar cantidad de hectáreas deforestadas y comparar esas cantidades en 2 años diferentes. ¡Wow! Bien, mucha información. Pero si el tema sale desde un interés particular del grado, me parece genial. ¿Cuántos niños y niñas hay en el grado? Bien, esa es una de las típicas, ¿sí? Varones y mujeres, y entonces tenemos dos datos que podemos analizar y comparar, ¿sí? Tipos de productos venden en el cafetín, bien. Otra cosa que puede ser para ellos muy visual y muy propia de lo cotidiano. Niños y niñas, maestros y maestras, también. Vamos a avanzar, ¿sí? Pero por eso les decía, pensemos en preguntas o pensemos en temáticas que sean tan sencillas que ellos puedan comenzar a acceder a esa información a través de la observación. De la observación tenemos acá ya la diapositiva de la recolección de datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo duran los recreos? Bien. La recolección de datos está hecha a través de estos modos que vemos aquí. La observación es la primera y la más sencilla para nuestros estudiantes, y luego podemos hacer uso de entrevistas, de encuestas y de cuestionarios. ¿Cuál es la diferencia? Rápidamente, ustedes lo deben saber, pero lo mencionamos. Las entrevistas es esto que hacemos de persona a persona, donde yo hago una pregunta y además yo también anoto la respuesta, es decir, lo hago en diálogo con la persona y en ese diálogo estoy dejando registro de sus respuestas. Mientras que la encuesta es una serie de preguntas que yo entrego a otras personas que lo van a contestar solos, es decir, ellos van a poner, escribir sus respuestas o marcar los tipos de encuestas, obviamente que son varios, así como los tipos de entrevistas, y entonces yo después voy a trabajar con las respuestas que las personas me dieron, y el cuestionario que tiene más cantidad de preguntas, es más largo y donde los datos son muchos y son diversos. Entonces, nosotros presentamos en el libro, las autoras hemos trabajado en el libro con todos estos tipos de recolección de datos, pero la profundidad que nosotros le vamos a ir dando tiene que ver con el interés y las características del grupo. El libro trabaja, cuando pensamos en las entrevistas, o en las entrevistas sobre todo, en la página 164 del libro de matemática. En realidad en la página 164 empieza el capítulo 8, que es el capítulo de estadística, y allí empieza primero con un juego, en esto que les decía de traer la atracción, ¿no? Eh, hacia la matemática. La encuesta que se hace, que consta de 4 preguntas: ¿cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué prefieres, campo o ciudad? ¿Y cuál es tu curso o materia favorita? Esas 4 preguntas, que podrían ser una encuesta, ¿no? Un pequeño papel donde ellos deban marcar o deban contestar, está presentado como juego, donde van a estar en un lugar todos juntos, van a cortar las hojas de papel, van a escribir en cada papelito una de las respuestas. Entonces, la actividad es más activa, los hace relacionarse, vincularse entre ellos y no pasar solamente y directamente al papel. Luego sí, en el libro van a poder ir dejando registro de esos datos. Entonces empiezan a aparecer eh, las encuestas como tales. Pero ¿qué es lo que pasa con las encuestas? Que para hacer una buena encuesta necesitamos hacer una buena pregunta. Y hacer una buena pregunta no es una tarea tan sencilla. Entonces, yo recomiendo que empecemos sí o sí con la observación
y que a través de esa observación podamos empezar a hacer preguntas a los datos que ya recolectamos para saber cómo deberíamos preguntar para recolectar el mismo o el mismo tipo de datos. ¿Por qué digo esto? Porque las preguntas suelen salir preguntas que se respondan con sí o con no, eh, o que en las preguntas ya ponemos las condiciones. Vieron que a veces los niños preguntan, no sé, ¿te gustan las manzanas o las naranjas? Y ya no me está dando opción a otra respuesta. Bueno, entonces llegar a ese nivel de preguntas que se puedan responder con datos que sean cuantificables para que podamos trabajarlos estadísticamente no es una tarea sencilla, pero es una tarea que debemos empezar a realizar con ellos. Otras veces nosotros podemos generar nosotros las preguntas y las encuestas para que el objetivo de nuestra clase sea analizar y trabajar con esos datos. Depende del objetivo que tenemos para nuestra clase de estadística, es el énfasis que le vamos a dar. Si vamos a estar más tiempo pensando en tipos de preguntas o las preguntas las facilitamos y dedicamos el tiempo, por ejemplo, a el análisis de esos datos o a la manipulación de esos datos en tablas y en gráficos a posteriori, ¿sí? Bien, eh, vamos a avanzar por el horario y por cómo lo veo. Vamos a avanzar y así después les muestro algunas cositas más del libro. Una vez que tenemos los datos, es decir, una vez que hemos avanzado con nuestra entrevista o nuestras encuestas o nuestras observaciones, esos datos deben ser organizados. Y acá quiero mencionar algo importante. Vuelvo a lo de los objetos. Yo voy a poner un ratito delante de la cámara y espero que se vea con nitidez. No sé si algunos de ustedes tienen su libro. En la página 168 del libro tenemos, sí, los estudiantes tienen allí tablas de registro. No, creo que no lo estoy poniendo bien. Capaz que ahí se ven mejor. Bien. Esas son tablas de frecuencia donde están los datos. Pero estas tablas de frecuencia, por más que se vean así de simples y sencillas, recuerden que nosotros tenemos que ponernos en la mente de nuestros estudiantes. Y las cosas que para nosotros son sencillas, no siempre son sencillas para ellos. Esto no deja de ser un montón de palabras y un montón de información, es decir, una gran cantidad de datos. Nosotros sabemos que son datos, pero ellos es una gran cantidad de cosas que intentan meterse, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos un poquito hacia atrás, hacia lo manipulable, podemos hacer, eh, podemos hacer la contabilidad de estos datos, es decir, lo que nosotros conocemos como tablas de doble entrada o tablas de frecuencia, es decir, la tabulación de los datos, primero de formas que sean más manipulables y que pueden ser una previa a lo que es los pictogramas. Los pictogramas en sí corresponden a lo que vamos a hablar como en la siguiente, que es los gráficos. Pero como los pictogramas llevan dibujos, nosotros podemos trabajar de esa misma manera. Por ejemplo, en una de las preguntas que ustedes hacían, ¿cuántos niños y cuántas niñas hay en un grado? Primero, antes de hacer una tabla de doble entrada que tiene sus dificultades, que también deben ser enseñadas, nosotros eh, podríamos hacer simplemente dibujitos, ¿sí? De niños y de niñas, y entonces por cada niño ponemos un dibujo, por cada niña ponemos un dibujo. Y esa sería nuestra primera organización de datos. Luego vamos llevando a nuestros estudiantes al desafío de llegar a acortar eso. ¿Cómo hacemos que esto sea más sencillo, que sea más fácil? Bueno, podemos reemplazar entonces los dibujos o las marcas esas por líneas, que son las típicas tablas de frecuencias, ¿no? Y luego la contabilización. Pero ir desde materiales que ellos puedan visualizar y puedan entender y no sea información que simplemente se les mezcle. Bien, avanzamos. Avanzamos una más. Tenemos la presentación de datos que estaba aquí, con pictogramas, como les mencionaba, o con gráficos. Es importante en esto que mencionaba recién que podemos usar algún elemento para hacer nuestra tabla de frecuencia primero con dibujos o con algún elemento similar, que no lo confundamos con los pictogramas, ¿sí? Los pictogramas también está aquí en el libro,
¿sí? Estos son los pictogramas. Acá están dibujados o están representados con una piña, ¿sí? O con una ananá, depende de dónde estemos, es el nombre que le damos. Entonces, con los pictogramas, la diferencia que está, lo que yo decía recién, es que el pictograma tiene una clave, tiene un convenio, es decir, cada uno de esos dibujitos no representa uno en la frecuencia, representa un número mayor, es decir, cada dibujo puede ser 10 o puede ser 50 o puede ser 100. Por supuesto que eso lo trabaja acá el libro cuando trabajamos pictogramas, pero debe quedarnos claro la diferencia si nosotros vamos a hacer tablas de frecuencias también con dibujos o con cosas que ellos puedan manipular. Una cosa es poner la cantidad exacta del dato que yo obtengo y otra es cuando ya pasamos a un estilo de gráfico o a un estilo de presentación de datos que es el pictograma, ¿sí? Donde cada uno de sus dibujos no representa el uno necesariamente, sino que puede representar otra clave o otro convenio. Y dentro de los gráficos tenemos muchos, ¿no? En el libro, este libro nuevo, este material nuevo, eh, presentamos todos los tipos de gráficos. Se presenta el gráfico de barras y se presenta el gráfico de barras simple, el gráfico de barras compuesto, el gráfico lineal, el gráfico circular o de sectores. Todos están presentados en el libro. Pero como he mencionado en capacitaciones que hemos tenido con respecto a este nuevo material, esta colección que está saliendo, los libros didácticos tienen la particularidad, y me voy a detener un chiquitito en esto, aunque el tiempo es escaso el que nos queda, eh, que los libros didácticos son para que nosotros hagamos uso como herramienta. Es decir, que nosotros tenemos que hacer al libro una herramienta de trabajo mío y no que el libro tiene que ser el trabajo del estudiante. Es decir, si nosotros tomamos el capítulo 8, que es el capítulo que desarrolla todos estos conceptos estadísticos, vamos de página en página avanzando y profundizando y complejizando los temas, ¿sí? Empezamos con el juego, como yo les decía, y hay un juego más que lo vamos a hablar en el final, y luego comienza la encuesta, las tablas de doble entrada y los gráficos de frecuencia, los pictogramas, los gráficos de barra compuestos, los diagramas de línea, los gráficos circulares. Y ya pasamos a la interpretación, que la tenemos también ahí como segunda actividad. Entonces, una hoja tras otra o cada dos hojas avanza, avanza, avanza. Nosotros no debemos necesariamente avanzar a ese ritmo. Eso depende de nuestro grupo de estudiantes, de nuestro diagnóstico, de sus intereses. Recuerden que el libro es un material de trabajo para ustedes, pero ustedes van a ir haciendo uso de él acorde a las necesidades y características. Entonces, descubro un tema de interés de mis estudiantes, nos ponemos a trabajar en eso, recolectamos los datos, empezamos a avanzar, hacemos sus tablas de frecuencia, buscamos una manera de organizar esa información, hacemos algún tipo de gráficos con esos, cualquiera de los que mencionábamos, avancemos. Y bueno, ¿y el libro? El libro presenta algunos temas. Los hace en algún lugar sobre flores, en otro lugar sobre varones y mujeres. Otro de los temas es sobre la cantidad de hermanos, ¿sí? En otros de los temas está relacionado sobre los días de gestación de los animales diferentes. Entonces, los temas que están en el libro son pensados para que puedan ser de interés de algunos de nuestros estudiantes, pero cada grado y cada escuela y cada lugar físico incluso es diferente. Entonces, yo puedo comenzar con mis estudiantes de una manera y luego usar el libro como aplicación de lo que ya aprendimos, de lo que ya hicimos, ¿sí? En el aula propiamente y previamente, y luego utilizar el libro. Y si no, comenzar desde el libro, comenzar con las propuestas, con los juegos que el libro nos presenta, para luego empezar a pensar en posibilidades que son más locales, que son más relacionadas con las necesidades, los gustos y los intereses de nuestros estudiantes. Quiero avanzar, no me queda mucho, pero quiero avanzar por cómo estamos con el tiempo. Bueno, en la anterior, si bien yo dije avanzar, en la anterior nos había quedado sin mencionar lo de la lectura, gracias, la lectura estadística,
que es la interpretación de los gráficos, las conclusiones y el lenguaje estadístico. Y acá volvemos a un tema que hemos mencionado recurrentemente. La incorporación del lenguaje estadístico va a depender del nivel de nuestros estudiantes, de los objetivos que nosotros tenemos en esa clase, de hasta dónde queremos llegar en las diferentes clases y de la edad, por supuesto, ¿no? Estamos hablando acá de los niños de primaria en general, del segundo ciclo en forma más particular, pero no es lo mismo trabajar en un cuarto grado que ya en un sexto grado. No lo he mencionado, pero quiero hacer mención rápida de que la estadística, una de las aplicaciones quizás que más le damos en la escuela tiene que ver con las ferias de ciencias, pero no es la única, no es la única. Piensen que nosotros podríamos hacer toda una preparación estadísticamente para elegir el tipo de cortinas que deberíamos poner en nuestra aula, por ejemplo. Si deben ser claritas o deben ser más oscuras, depende del horario en el que nosotros estamos en clases y el tipo de luz que ingresa. Si esas cortinas deberían ser cortas o largas. Entonces, para tomar una decisión simple, nosotros podemos hacer uso de la estadística. Y si ya lo queremos llevar a otro nivel, es esto que mencionábamos de las ferias de ciencia también, ¿sí? La aplicación que le podemos dar a las ferias de ciencia. Y en base a eso incorporamos mayor lenguaje estadístico o menor lenguaje estadístico, van interpretando, van haciendo, escribiendo, pero el uso del vocabulario lo adaptamos a la edad de nuestros estudiantes, por supuesto. Y la escritura de conclusiones. Como decíamos al comienzo, una de las competencias que, que se desarrollan cuando nosotros trabajamos la estadística tiene que ver con la capacidad de comunicar. Y esto es importante. No es lo mismo comunicar que hablar. Quizás cuando yo hoy mencionaba a los estudiantes detrás de las mascarillas, ustedes pensaban, no, pero mis alumnos no dejan de conversar, se la pasan charlando. Bueno, no me refiero al hablar solamente, sino me refiero al comunicar. Y hoy vivimos en una era que nos atraviesa la informática y donde la mayoría de nuestros estudiantes pasan mucho más tiempo detrás de pantallas y quizás en vinculaciones como justo nos toca hoy a nosotros, pero por las características, ¿no? de las distancias y demás, donde yo solamente puedo leer lo que ustedes han escrito ahí, pero no puedo ver su intencionalidad, no puedo ver sus expresiones cuando ponen una pregunta o hacen un comentario. Entonces no puedo ver si ese comentario está hecho con una intención amable, afable o está hecho desde otro lugar. Entonces la capacidad de comunicar es mucho más que solo escribir o solo decir algo. Entonces la estadística también nos permite desarrollar esa capacidad. Decía que esto de la escritura que yo observo acá, lo mismo hacen nuestros estudiantes, o miran a otros jugar, por ejemplo. Algo que me ha llamado mucho la atención es que se pague para ver cómo otro juega videojuegos y ni siquiera ser el mismo chico el que esté jugando, ¿no? Entonces, ven y se comunican a través, en todo caso, de teclados, pero no tienen esta comunicación directa y eso es un punto importante a desarrollar. Y la estadística nos da esa herramienta cuando empezamos desde situaciones muy simples, que ellos puedan a través de esto que veníamos diciendo, de una situación muy cotidiana, poder decir la información. Si nos quedamos con uno de los ejemplos sencillos, que es la cantidad de varones y de mujeres, es muy fácil para ellos decir hay más mujeres en el aula o hay más varones en el aula. Pero llevarlos a que esa información, esa conclusión pueda estar escrita en 3 renglones, que no sea solo hay más varones, ¿no? Entonces, empezar a trabajar cómo formular esa información, cómo hacer que esa información sea más presentable, sea más comprensible. Cómo poner esa información si yo la tuviese que presentar a la directora, al director, ¿sí? O presentarla en un escrito. No diría solamente hay más varones, tendría que escribirla de otra manera. Entonces, ¿cómo podría poner? Bueno, a través de eh, la observación que hemos hecho en el aula de cuarto grado. Entonces vamos guiando a nuestros estudiantes en ampliar su vocabulario y buscar un modo de decir y de escribir la información de una
manera más completa. Ahora sí vamos a avanzar a la siguiente, donde hablábamos un poquitito de probabilidad. Había dejado para el final esto porque sé que al principio o en alguna de las presentaciones de esta capacitación se hablaba de cómo el juego de piedra, papel o tijera puede formar parte de nuestras clases de matemática. Bien, el azar y la probabilidad también son dos temas que están relacionados con la estadística. Recién hablábamos de todo lo que es manipulable, de todo lo que es medible y de hacer preguntas de esas características. Y ahora nos quedamos con esta otra parte de la estadística que tiene que ver con que no todo puede ser medido, ¿no? O sea, hay cosas que pasan a veces, otras que pasan siempre y otras que pasan nunca, que es esto de la probabilidad y del azar. Y el libro presenta en su introducción el juego de piedra, papel o tijera, que es muy conocido, y al jugar a dicho juego se les hace un par de preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las opciones que tenés para ganar este juego? Si sacás solo piedra lo ganarías. ¿Cuál sería tu estrategia para ganar? Y les comento que realmente hay gente que ha estudiado este juego y ha buscado si hay una estrategia para ganar el juego de piedra, papel o tijera. Y hay una estrategia para ganar siempre y cuando la otra persona contra la que yo estoy jugando no use la misma estrategia, que tiene que ver con encontrar el patrón. Y es la observación también. Si yo veo que mi contrincante de 5 veces, 3 veces sacó papel, me está dando un patrón. Es decir, el papel se repite más veces cuando él se enfrenta. Por lo tanto, yo debería empezar a sacar tijera más veces para ganarle. Pero descubrir este patrón requiere entrenamiento, es decir, requiere dedicación y observación, porque uno al estar jugando también tiene que estar pensando en lo que uno va a hacer. Entonces, a través de juegos simples y sencillos como este, nosotros también podemos trabajar estos conceptos que forman parte de la estadística. Luego, en el capítulo, hacia el final, retoma, ¿sí? En el principio está el juego y hacia el final del capítulo, página 180, 181, retoma estos conceptos de aleatorios o de azar y de probabilidad y se trabaja a través de unas actividades prácticas que también podemos hacer. El desafío es que nosotros podamos poner en práctica no el libro solamente, es decir, uso cada página del libro, sino las propuestas que el libro tiene de actividad que va más allá de la escritura de sus páginas. Por ejemplo, en este último tema que estábamos mencionando hoy, eh, y para trabajar probabilidad se trabaja en base a canicas o a canicas de distintos colores, distintas cantidades dentro de un solo lugar. ¿Qué probabilidad hay de sacar una verde? ¿Qué probabilidad hay de sacar una azul? Bueno, yo los animo a hacerlo a esto, que no sea solamente leer, ¿no? David tiene canicas de colores en una caja y las saca cuando sus amigos van a jugar a su casa. Bueno, no, tengamos una caja, tengamos algunas canicas y pongamos esto a, a hacer a nuestros estudiantes. A veces cuando yo digo hacer, no quiere decir que cada estudiante tiene que tener una caja con canicas, puede que eso esté fuera del alcance y de lo práctico. Es más, las canicas podrían traer otras dificultades porque las querrían usar para otro tipo de juegos. Pero hablo de lo visual, es decir, yo puedo tener las canicas, puedo ir haciendo sacar a mis estudiantes, podemos ir evaluando cuáles salieron más, cuál es el color que salió más veces, entonces ir sacando estas conclusiones. ¿Por qué será que se repite más tal color sobre otro? Y luego entonces hacer las actividades que están presentadas en el libro. Eh, Aprovecho para cerrar, porque me está quedando ahí un minutito nada más, para comentar que la nueva colección de matemática está planteada desde un lugar diferente, los contenidos están organizados de manera diferente y presentados de manera diferente, y yo creo que van a disfrutar mucho del trabajo con esta nueva colección, con sus estudiantes, que ellos van a poder disfrutar mucho del libro, que van a hacer un buen uso de este material y que van a poder resignificar también, como decíamos, la estadística a través de toda la escolaridad de ellos
concentrada en este ciclo de niños más grandes y, y que van a poder ver cómo la estadística puede llevarnos a atravesar otros contenidos, porque hacemos cálculos constantemente, porque tenemos que hacer análisis de la información, como cuando estudiamos una situación problemática, porque en esta observación que hacemos para obtener datos podemos relacionarla con la observación que hacemos cuando trabajamos con la geometría y con el espacio. Y bueno, y los desafío a que en algún momento me cuenten cómo han llevado adelante las propuestas estadísticas, tanto del libro como las ideas que ustedes tienen, que estoy segura que son maravillosas. Vamos a compartir nuevamente un video que es parte de un ODA, un objeto digital de aprendizaje de este libro, Matemática 4. ¿Sí? Los docentes que trabajan con este libro y que llegan al capítulo 7 de cuerpos y figuras tienen un experimento muy interesante para poder llevar al salón de clases y es crear un caleidoscopio. Yo ya lo tengo. Está por acá. Entonces, los dejamos disfrutando de este video, de esta estrategia que pueden llevar a su salón de clases y que pueden compartir con sus niños para después aplicar todo el contenido de la materia matemáticas. Muy bien, por nuestra parte los despedimos, les agradecemos por estar del otro lado, muchas gracias por estar allí, hasta la próxima.
para poder despedirnos,